Bien, ya tenemos por acá a José Ruiz, expresidente de la Asociación Regional de Ganaderos del Estado Portuguesa, Argapor, exdirector de Fedenaga, candidato a gobernador del Estado Portuguesa por la Alianza Democrática. También realiza un programa que se llama Alfa y Omega por la emisora Órbita 99.7 FM, por televisión TRP, canal 31 de señal libre y cable, y por live de Instagram, @José Ruiz Parra 2. El programa, pues, Alfa y Omega. Buenos días, José. Encantado de saludarte. Un honor que estés con nosotros acá en Visión Agropecuaria Radio, VAR 102.9, la primera emisora agropecuaria del país. Vamos a comenzar haciéndote dos preguntas. Siendo Portuguesa de los mayores productores, por lo menos en cultivos extensivos, de arroz, maíz, café, caña de azúcar. Bueno, café no es extensivo, pero sí somos uno de los primeros productores. También naturalmente producimos tomate, algo de cebolla, cacao. ¿Cuál es tu propuesta si llegas a ser gobernador para mejorar la productividad y la competitividad agropecuaria y dejar de importar estos rubros? ¿Y cuál es tu posición ante las expropiaciones e invasiones promovidas por funcionarios desde organismos públicos? Hola Gilberto, muy buenos días. Un gran abrazo para ti, para tu respetable audiencia. Gracias por la oportunidad. Vamos a hacer una interrupción en este momento. Estoy en Guanare, capital de Portuguesa, en mi programa Alfa y Omega de radio y televisión y también de Instagram, y agradecerte la oportunidad que nos da esta mañana para comunicarnos con el norte del estado a través de tu programa. Te seguimos en las redes, en Instagram, en Telegram, en la radio no porque estamos fuera, pero estamos ya conectados contigo esta mañana. Bueno, me preguntas desde mi condición de candidato a la gobernación por la Alianza Democrática, cómo pudiéramos mejorar la productividad de arroz, de caña, de maíz y de café. Ahí me dejaste algo por fuera, a lo cual yo quiero complementar, pero al final. Pues en el tema de la agricultura vegetal, pues partiremos de la creación de una unidad de investigación en términos de transferencia de tecnología aplicada al campo, pero en términos reales, desde la experiencia acumulada de nuestros productores, en una alianza necesaria con el mundo académico, partiendo de la UNEYES y de la Universidad Central de Venezuela y de todas las instituciones de investigación que tenga el país. Ni mucho libro ni tanta teoría. Esa es mi forma de ver la vida. Eso lo aprendí mucho de uno de mis mentores como dirigente, como fue Concho Quijada. Ni mucho libro ni tanta teoría, sino la fusión en tiempo real de experiencia. La experiencia del hombre del campo, de la vida diaria, pues tiene que ver objetivamente con la necesidad de sincerar topográfica y geográficamente pues la calidad de nuestro suelo. Si nosotros no partimos de revisar la calidad de nuestro suelo, lo que se conoce como piso térmico, ver la vocación, las bondades, la actitud y la aptitud del productor son muy importantes para determinar el crecimiento exponencial de la producción del campo. Aptitud con C y aptitud con P. Eso tiene que ver con lo que el productor esté dispuesto a hacer para embraguetarse y salir a los grandes desafíos que supone el siglo XXI y la reconstrucción de un país que se encuentra devastado por razones ideológicas, doctrinarias, políticas, que han sembrado pues desesperanza y miseria en nuestras tierras. No podemos sembrar de ganadería las tierras con piso térmico calidad A, calidad 1. Tenemos que zonificar, tenemos que definir dónde podemos tener agricultura vegetal y de qué tipo de agricultura vegetal. Es decir, la zonificación para darle un estatus de desempeño a las tierras son determinantes. Aquí hay gente sembrando arroz en tierras que no son para arroz, tierras que deberían ser para ganadería, tierras que deberían ser para tomates, para melón, para patilla. Total, que la situación nos ha llevado a un sálvese quien pueda, a tratar de sustituir las labores genuinas de la zona por las que nos den supervivencia. Eso es lamentable.
Y lo que no me preguntaste, y lo quiero argumentar yo porque forma parte de mi esencia, yo soy más ganadero que agricultor porque la situación me llevó a ir saliendo un poco de la agricultura, casi en la totalidad. Ahora soy realmente más ganadero, que es mi esencia. Mi vocación agrícola vegetal era como más accidental o complementaria. Pero bueno, lo que queremos hacer en mejorar arroz, caña, maíz, café, tiene que ver con eso, con una unidad de investigación. Lo demás son políticas de Estado nacional, pero sí con una política de investigación técnica, científica, tecnológica y aplicada al campo, y lo voy a repetir desde los términos de la experiencia de los productores en una conjunción con el mundo académico. Y con el tema de la ganadería, tengo un proyecto muy interesante que lo tengo guardado hace más de 20 años, con todos mis viajes al exterior, averiguando, conociendo, instruyéndome, educándome con el tema de la ganadería. Tiene que ver fundamentalmente con la creación de una central genética para portuguesa, una central genética que pueda servir como orientadora de los cruces genéticos necesarios para cada municipio de acuerdo a la vocación territorial, la vocación geográfica y la actitud con C y aptitud con P del propio ganadero. Una central genética que yo la establecería geográficamente posiblemente en Los Pinos, tomando en cuenta que está la autopista, el fácil acceso, y que Guanarito alberga el 55% del rebaño ganadero del estado, siendo los 3 municipios de mayor importancia. Guanarito, Papelón y Ospino son los determinadores geográficos y cuantitativos y cualitativos de la ganadería portuguesa. Guanarito produce sobre 300.000 litros de leche diario, y allí es donde tenemos que hacer mayor énfasis en el direccionamiento genético, y para ello tenemos que establecer esa central de inseminación, esa central genética para producir nuestros valores de reemplazo, nuestros valores genéticos, nuestras hembras con calidad de exportación, con calidad de producción hacia lo nacional, y que salga desde el corazón de Portuguesa. Estableció unas rutas de inseminación sociales que las conocí en Europa. Es una especie de pequeños núcleos que van a tener un tanque de inseminación para inseminar a los campesinos que no tienen la posibilidad de tener un tanque que vale $1.000. Entonces el campesino pone una banderita en la puerta de su finca, pasa el hombre en la moto en la mañana, previo a eso se ha chequeado celo. El que tiene el celo chequeado para la tarde pone una banderita, el inseminador sabe que de regreso viene con el tanque y le insemina a la persona la vaquita. Y eso es una forma novísima de evolucionar genéticamente rumbo hacia la prosperidad, hacia los valores de calidad total, que es con lo que yo sueño, calidad total, como se define ahora. Y esa calidad total pasa por una genética de punta que esté en consonancia con los países desarrollados del mundo. También aprovecho para decirte que me preguntas sobre el tema de las expropiaciones y las invasiones. Pues imagínate, y a ti, a tu respetable audiencia, que mi familia ha sido víctima en este estado de perversión ideológico de la revolución. Durante toda una vida hemos sido perseguidos por nuestro trabajo al frente de nuestra ganadería. La revolución destruyó mi medio de producción de 500 hectáreas. Esa finca, la estancia, fue una de las primeras fincas que en Venezuela fueron niveladas con rayos láser en el año 1977, cuando no se conocía eso por acá todavía. Hoy eso está destruido. Allí producíamos 700 toros de más de 500 kilos, sembraba yo, en ese momento era productor de arroz, 102 hectáreas de arroz, 70 hectáreas de maíz, sembrábamos 30 hectáreas de patilla, 10 de melón, y además de los 700 toros habían 200 vacas comerciales mestizas Brahman, y hoy allí solo hay ruinas realmente. Pues desde el marco de la ley, bajo la administración con sentido de justicia, pues seguiremos haciendo frente a las mafias que trafican con los sueños y las ilusiones de los más necesitados, que también tienen derecho a una parcela, a su pedazo de tierra, pero no bajo los signos de la violencia y la ilegalidad. Hay que pasar por un proceso de ingeniería educativa del agro, diría yo. Se me ocurre el nombre ahorita, ingeniería educativa del agro. Volver al campo, a educar a la gente, a decirle que no es así con la violencia que se consiguen las cosas, y que tenemos que reconducir el proceso
de lo que fue la reforma agraria de León y de Betancur, porque por esos signos estamos muy mal. De esa manera no se construye un país con tanta violencia en el campo. Bien, conversamos con José Ruiz, expresidente de la Asociación Regional de Ganaderos del Estado Portuguesa, Argapor, ya no existe, como nos explicó también que fue exdirector de Fedenaga por 4 años, y hoy en día candidato a gobernador y productor de radio y televisión desde Guanare, a través de su Instagram, puede llegar a todo el mundo. Y el tema, pues, el futuro agropecuario de Venezuela. José, ¿impulsarías tú la realización de un censo o un catastro rural para saber con cuánta tierra se cuenta en el estado, cuál debe ser su uso para poder planificar insumos, asignar créditos y generar desarrollo en el estado? Y otra pregunta importante, que es con respecto al agua. El agua es indispensable para producir alimentos. Los sistemas de riego de las Majaguas, de Río Guanare, datan de los años 60, por lo menos, que son los más importantes. Sus compuertas, su operación, mantenimiento y administración han dejado mucho que desear. ¿Qué propuestas tienes al respecto en caso de ser gobernador del Estado Portuguesa? Bueno, del tema que me preguntas de si se impulsaría un censo o un catastro rural para planificar y cuantificar, es importantísimo. Yo diría que es determinante para conocer las necesidades de insumos y créditos, las necesidades prioritarias del productor del campo. Es determinante, es impostergable por lo demás. La creación de un censo y catastro real que define el número de hectáreas en producción, las que están en desarrollo y las que están en abandono, las que están bien en su vocación y ubicación geográfica, topográfica y de piso térmico, que estén en las condiciones para producir realmente, porque no se puede poner una gente a sembrar en tierras bajas como en la época pasada, que los créditos irresponsables que se daban a nivel político, como los dio también la revolución. Gente que pedían créditos que no se pagaban, le hacían un informe de un perito, le metían una platica en el bolsillo al perito, no pagaban los créditos y agarraban unas tierras bajas y le sembraban un poco de maíz, el maíz germinaba y a los 15 días lo veías bajo agua. Todas esas cosas hay que determinarlas a través de un censo y un catastro que nos dé realmente cuál es el potencial que tienen las tierras portuguesas para generar respuesta a corto y mediano plazo para la recuperación del aparato productivo. Porque es que los insumos, hermanos, deben ser suficientes, oportunos y adecuados, de acuerdo a los requerimientos del cultivo y por supuesto a las carencias y bondades del suelo. Por eso es importantísimo y determinante que se establezca qué son las zonas de producción, de máxima productividad, las zonas con producciones más marginales, por darle un nombre, las más mediocres también hay que determinarlas y cuantificarlas y medirlas para llegar allá con lo que dije al principio de nuestra conversación. Una unidad de investigación en términos de transferencia tecnológica aplicada al campo pasa por la revisión de esas tierras. Hay algo que nos llama la atención siempre cuando la gente habla de las aguas, de los ríos, y tú me preguntas por el sistema de riego Las Majaguas y el río Guanare. Yo le quiero adicionar algo mucho más ambicioso y más grande que eso. Después de Las Majaguas tenemos un espejo de agua muy grande, que son las 2 represas que están en el sur del estado, que son Tucupido y Boconó, que también tienen las compuertas dañadas, la del sistema de riego de Majagua y las aguas que pasan hacia el canal Piloto, y el sistema Río Guanare, un sistema que fue en su momento muy importante y determinante para la producción agrícola vegetal de Guanare. Guanare exactamente como municipio, porque está en las afueras de Guanare, entre las riberas del río y la propia ciudad, y eso llegaba hasta el sistema de riego de Gato Negro. Pues esas parcelas dejaron de producir agricultura vegetal, y hay pequeñas parcelas con ganadería que deben ser reorientada la vocación de esas parcelas. Fíjate tú que en nuestro plan de gobierno, después de pasar por este tema de revisar el sistema de Majagua, hay que buscar los recursos, ya esto es con el nivel central, para la reconstrucción del cimacio. El cimacio es el que está después del puente del río Guanare, a 150 metros del puente,
él produce un represamiento para evitar la erosión, que se socaven los estribos del puente, las bases del puente, y inmediatamente ahí, hacia el lado izquierdo, las aguas le entran al canal piloto del sistema de riego Río Guanare. Eso está destruido porque se quedó el sistema de obras hidráulicas. Yo creo que en toda Venezuela está abandonado. No sé cómo está el de Calabozo. Tengo muchos años desde que vendimos las tierras en Calabozo y los aviones, más nunca he estado allá. No conozco cómo está eso, pero conozco el tema, pues. Entonces, y es mi mayor preocupación reconstruir el cimacio de Guanare, que no solamente sirve para el tema de sedimentación del puente del río Guanare, sino que orienta las aguas hacia el canal piloto, que dejó de producir el riego que necesitamos los guanareños para producir un proyecto ambicioso que tenemos allí de producción de leche con ese sistema de riego, que tendríamos en algún momento que determinar si montamos 2 centros pilotos de producción de leche, porque nuestro programa de gobierno tiene la producción de un desayuno por la sonrisa de un niño. El desayuno por la sonrisa de un niño lleva contemplado un vaso de leche que tiene que ser producido en Portuguesa, y nuestro programa de gobierno contempla que sea producido con aguas del río Guanare, porque está muy cerca montar una planta en combinación con el sector privado y el sector público, hacer una transferencia de competencia, una simbiosis como las plantas habas, para poder producir el vaso de leche para todos los niños de Portuguesa. Eso está un plan bien ambicioso que tenemos nosotros. Y el segundo término, que creo que es mucho más ambicioso, es que una vez que estemos asentados en nuestro gobierno, está el tercer sistema de riego que tenemos como plan de gobierno, que para mí es determinante, con todas las limitantes que vamos a tener naturales, con el gobierno nacional, por razones políticas, por razones ideológicas, por razones de destrucción del aparato económico del país, y esa interrelación que aspiramos nosotros que sea clara y lo más transparente que sea. Tenemos 2 proyectos pilotos para el aprovechamiento de las aguas de la represa del embalse de la Coromoto en Tucupido y las aguas de la represa del río Boconó, que bordea las tierras limítrofes de los municipios San Genaro de Boconoito, y del otro lado queda Sabaneta de Barinas. Esto es la parroquia Antolín Tobar de San Nicolás, las tierras desde Baronero, Sunzún, Puerto Las Ánimas, San Isidro, Caño Seco, la isla. Todas esas zonas pueden ser regadas con aguas del río Boconó. Esas aguas de la represa Tucupido, embalse La Coromoto, y las aguas de la represa Boconoito, esas aguas se pierden, Gilberto, esas aguas van al mar. Y es criminal que tengamos ese potencial allí y no lo podamos utilizar nosotros, y es muy doloroso ver que nosotros no podamos regar ni 1 hectárea y que las aguas pasan por las laderas, por las vegas de nuestros ríos, que son tierras fértiles, aptas para producir plátanos. Yo sueño con ver las riberas del río Guanare y las riberas del río Boconó llenas de plátanos, por lo menos unas 20.000 hectáreas de plátanos, el proyecto que tengo yo en mente para desarrollarlas. Unas grandes corporaciones plataneras, plátanos para Venezuela a precio económico y plátanos de exportación. Ese es el sueño que yo tengo como proyecto, desde el Boconoito hacia Guanarito, que se produce plátano, pasando por las riberas de Santa Rosalía, allá en la Nueva Florida, que se produce plátano. Llegó un contingente de ciudadanos venidos de tierra de Socopó, que se han hecho de unas tierras y están produciendo plátanos, enseñando a la gente del playón a sembrar plátanos. Ese es el proyecto que nosotros tenemos, producir leche y sembrar plátanos en todas las riberas, porque es mucho más económico regar plátanos con unas tomas y unos canales pilotos que pueden entrar. En los principios se pueden hacer con cemento y después se pueden hacer como el canal piloto del río Acarigua, se puede hacer un gran dragado y meterle, como decir, aguas adentro, tierras adentro del municipio, colocar las aguas en el sitio más alto para después distribuirlas. Es un proyecto bastante ambicioso que tiene que contar con el apoyo del gobierno nacional. Eso por el tema del sistema de riego. Bien, estamos conversando, repetimos, con José Ruiz, candidato a la gobernación del estado Portuguesa, el único que es ganadero, vamos a decir que es un agrocandidato. Esperemos pues que el pueblo conozca de cerca tus propuestas y que realmente con esta experiencia y esta exposición de motivos pues tengan que tomar una decisión muy muy importante y que sea
a tu favor. El mayor éxito de los productores, José, del Estado Portuguesa ha sido sus asociaciones. ¿Cuál sería tu relación con ellas? Estamos casi al cierre, ¿no? Aquí estamos entre televisión y radio haciendo lo posible para comunicarnos contigo. La posición que tengo yo respecto a las asociaciones de productores, pues imagínate que yo soy hijo de la dirigencia agropecuaria portuguesa, yo soy hijo de las asociaciones, de allí vengo, allí nací como ganadero, llegué muy joven a los 24 años, debuté como secretario de la Asociación Regional de Ganaderos del Estado Portuguesa, Argapor, allí me desempeñé durante un año y al año siguiente me hice presidente desde el año 1990 hasta el año 2004-2005. Fecha en que tuvimos que cerrar la asociación. Yo creo que vale la pena recordar a la gente que yo estaba al frente del tema político de la asociación en un momento que nos involucramos, la asociación nos involucramos con el tema político y bueno, nos pasó factura la historia, la gente cuando me quitan la finca, que comienza la persecución contra mi familia, la gente prefirió darnos la espalda, la asociación hubo que cerrarla porque más nadie quiso asistir, me dejaron solo, la directiva estalló en 1000 pedazos, unos se fueron de Venezuela, otros se escondieron porque nadie quería acercarse al presidente de la Asociación de Ganaderos porque lamentablemente pues se decía que bueno, si te quitaron la finca a ti, ¿qué nos queda a nosotros? Nadie se quería acercar. La asociación la mantuvimos nosotros, mi papá y yo, de nuestro bolsillo durante un año hasta que decidimos cerrarla y después fueron 30 y tantos años, 40 años de historia, porque Argapor se fundó el 12 de noviembre de 1964 y la cerramos en 2005 por la persecución política. Eso me costó el cierre de mi emisora de radio ganadera, me quitaron la finca, bueno, me dejaron en el aire realmente. Bueno, yo también pues fui presidente del Tribunal Disciplinario de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela durante 4 años, 2 periodos. Después durante 10 años fui director de Fedenaga, representando portuguesa. En total estuve 14 años sentado en la Federación de Ganaderos de Venezuela. Fui vicepresidente de Fedecámaras Portuguesa en el periodo de Pedro Carmona. También vale recordar que fui nombrado gobernador de Pedro Carmona en aquel fallido intento por reconstruir el país. Eso quedará para la historia, no nos corresponde a nosotros juzgarlo porque han hechos oscuros que nunca nos fueron clarificados y en algún momento tendrá que volver la verdad y que la conozcamos los venezolanos y los que estábamos inmersos en ese proceso, que para nosotros hay lagunas, hay pasos oscuros, pasadizos oscuros que no los tenemos claros y no sabemos realmente qué sucedió allí. Bueno, recientemente pues fui 2 periodos director de Asocebú Venezuela en representación de Portuguesa. Yo debí retirarme por mi actividad política y el respeto que le debemos a los gremios, donde debe existir el derecho a la diversidad del pensamiento. Yo desde el momento que concebí hace 5 años que volví a la vida política, que yo no iba a dejar de hacer mi labor política por pertenecer a Asocebú. Por tal razón, yo renuncié a la reelección para el 3er periodo como director de Asocebú, me retiré y soy un ganadero más, miembro de Asocebú, pero ya no formo parte de la directiva porque no tenía derecho a comprometer la vida gremial de Asocebú con mi actividad política. Así que por esa razón soy solamente un miembro más de Asocebú. Bueno, yo no concibo, Gilberto y respetables amigos de Visión Agropecuaria, yo no concibo ser gobernador en nuestro estado sin el decidido concurso y la participación del gremio agrícola de Portuguesa. Ellos serán los llamados en las primeras horas de mi gobierno para entrar en la formación de la creación de un esquema de trabajo donde los gremios agrícolas, que son de los gremios más importantes de Venezuela, tienen que ser quienes apuntaron nuestra gestión de gobierno en beneficio del campo. Entonces, ellos serán en las primeras horas de mi gobierno llamados para la creación a través de nuestro primer decreto. Nuestro primer decreto tendrá que ver con la creación de un Consejo de Emergencia Económica. Será un cuerpo colegiado, presidido por supuesto por el primer agrogobernador electo en Portuguesa por voluntad popular. Yo aspiro a ser el primer agrogobernador electo en Portuguesa por voluntad popular. Vale la pena recordar que Portuguesa ha tenido en su historia solamente 2 gobernadores agrícolas. Uno, Juan Pedro del Moral,
de Acción Democrática, amigo personal de mi familia, de mi padre, igualmente Valdemar Cordero, eran productores de verdad, de una gran interés, de conocimiento, hombres honestos que dieron todo por Portuguesa, y yo aspiro a ser, ellos eran nombrados por el presidente de la República, y yo aspiro a ser el primer agrogobernador electo en Portuguesa. Ese cuerpo tendrá una representación de cada gremio agrícola, y por supuesto en este caso me imagino que sería Sogapor, que es la sociedad de ganaderos, quien tendría la representación, pero todas las asociaciones deben tener la representación como cuerpo colegiado, y habrá un pequeño directorio que tendrá que nombrarse para evitar reuniones tan grandes, tan tediosas. Las deliberaciones tienen que ser de todos los participantes de esa junta directiva, y cuando vengan a los petit comités con el gobernador tendrán que decidir entre las asociaciones quién va a ser su representante. Ese representante es el que tendrá la vinculación directa en la entrega de cuentas al gobernador, y entonces cada gremio va a tener las deliberaciones internas para llevarlas al seno de este Consejo de Emergencia Económica. Allí obtendremos un diagnóstico certero para definir las líneas de acción. Esas líneas de acción tienen que ir avaladas por los gremios. No quiero un gobierno de autosuficientes, un gobierno arrogante, tiene que ser un gobierno de amplitud, un gobierno de gran apertura de cara al proceso de transformación que el país demanda de todos sus ciudadanos. Ya pues quiero despedirme diciéndoles que tengo un gran compromiso, un gran reto con la reconstrucción del parque de maquinarias y del sector transporte pesado, que tiene que ver con la producción agrícola. Son dos cosas que van íntimamente ligadas. Revisar cómo están los núcleos de caña, los camiones que transportan maíz, que transportan arroz, las gandolas que transportan el fertilizante, ver cómo están de caucho, la creación de unas cooperativas mixtas para encauchar todas esas gandolas, porque cuando arranque la producción agrícola en grandes cantidades demandará de por lo menos 20.000 fletes previos a cada cosecha, 20.000 fletes por lo menos para traer el fertilizante desde los puertos hasta las asociaciones, y yo he calculado que cerca de 20.000 fletes se necesitan, y esos 20.000 fletes son por lo menos 4 o 5.000 gandolas que necesitan hacer su viaje, y vamos a ocuparnos de ese tema. Y por último, donde tengo un punto de honor que forma parte de mi existencia, de mi vida, de mi formación, de mi nacimiento, de mis orígenes, con la aviación agrícola. Yo fui formado en la aviación agrícola desde pequeño. Mi familia tenía una empresa de fumigaciones aéreas en Guanare. Teníamos aviones en Guanare, en San Nicolás, en Guanarito, en Calabozo. Y esos 60 aviones, no sé si todavía quedan 60 aviones, quiero verlos volar, quiero verlos cambiar, quiero verlos modernizarse, quiero sustituir todos los motores radiales, los motores de pistón por aviones de turbohélice. Y si las cosas cambian en Venezuela, si tenemos un nuevo gobierno nacional, si se acaba el tema ideológico y político que nos ha hecho tanto daño, entonces yo abogaría porque todos esos aviones de pistón pasen a un museo, y que tengamos en Venezuela y Portuguesa al menos 25 aviones turbohélices para tener una agricultura muy moderna. Gilberto, me despido porque tengo que continuar con mi programa de televisión, y aquí estamos haciendo pues un inciso para poderte acompañar esta mañana. Un gran abrazo para todos y muchísimos éxitos, y a toda la gente de Acarigua que nos está escuchando, que entiendan que tenemos un gran compromiso, porque en Portuguesa produciremos la comida de Venezuela, en Portuguesa produciremos los alimentos de Venezuela. Yo tengo un compromiso con Portuguesa y juntos vamos a cumplirlo. En victoria, feliz día para todos. Bien, excelente, muchas gracias al amigo José Ruiz, no esperaba menos, muy bien, buenas reflexiones, exposición de motivos y propuestas. Ojalá la gente te respalde, te den el voto que necesitas para lograrlo. Por acá, siempre a tu orden, un honor haberte tenido con nosotros. Muchas gracias por tu participación y tiempo, pues para contarnos todas esas maravillosas, interesantes experiencias de vida que te han fortalecido y preparado pues para mayores responsabilidades. Gracias. Hoy estuvo con nosotros José Ruiz, productor agropecuario, es directivo de asociaciones de ganaderos y único agrocandidato a la gobernación del estado Portuguesa.